políticas pues están en los niveles más bajos en cuanto a la aprobación o a la calificación que dan los ciudadanos, ¿no? Es el caso prácticamente de las presidencias municipales, las gobernaturas, los congresos, los partidos políticos. Entonces sí hay una situación muy especial en cuanto a la escasa confianza que tienen los ciudadanos sobre esas instituciones, ¿no? Pero bueno, llama la atención en esta gráfica que precisamente el gobierno más cercano a nosotros es el gobierno donde existe una mayor percepción de corrupción. Y esto es sorprendente porque si es el gobierno que está más cercano a nosotros, pues uno puede pensar que nosotros podemos influir más fácilmente para prevenir, para atacar, para reducir la corrupción de esa autoridad municipal, ¿no? Pensando precisamente en esa cercanía, ¿no? Sabemos que pues el municipio es de mucho menor dimensión geográfica y demográfica que el Estado, y ni se diga que la federación, ¿no? Entonces es algo que sí es un hallazgo que sorprende, ¿no? Porque el gobierno más cercano a nosotros, pues es el gobierno que estamos percibiendo como más corrupto, ¿no? Y eso pues es preocupante, ¿no? Eh, Me parece que el problema estuvo en que cuando en México empezamos a buscar la transición democrática, limitamos esa transición nada más a la parte electoral, ¿no? Elecciones competitivas, con alternancia, y descuidamos mucho lo que era la transición hacia las instituciones de ejercicio del gobierno y de la administración pública. O sea, nos centramos mucho en las instituciones electorales, en la forma en que se llega pues, a ocupar un cargo de elección popular, una gubernatura, una alcaldía, una regiduría, una sindicatura, una diputación, la misma presidencia, ¿no? Pero se nos escapó que también habría que buscar mejores diseños ya en la etapa postelectoral, en la etapa de los analistas, entre muchos estudiosos, especialistas, de que en efecto nuestra transición se centró prácticamente de manera exclusiva en la dimensión electoral, ¿no? Que hay toda una discusión que quizás sea para otra sesión sobre un concepto más amplio de democracia, ¿no? Un concepto que abarque no nada más el cómo se llega al poder, sino cómo se ejerce el poder y qué resultados se tiene en el ejercicio del poder político, ¿no? Un poco lo que señala O'Donnell, ¿no? O sea, no es necesaria pues elecciones competitivas, esa emisión electoral, pero no es suficiente para atacar ciertos problemas por los que atraviesa América Latina, lo señalaba O'Donnell insistentemente antes de fallecer. La parte de combatir la corrupción, la impunidad, la pobreza, y me parece que esto responde precisamente a esa deficiencia que tuvimos de haber descuidado el diseño de las instituciones del ejercicio del gobierno y de la administración pública, ¿verdad? Pero bueno, veamos el caso, por ejemplo, de los municipios, ¿no? El caso de los municipios en el país, en la gran mayoría de los más de 2.400 municipios que existen en el país, sabemos que existen dos órganos de suma importancia en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿no? En lo que tiene que ver con esto que vimos en la gráfica de que se pueda pues mejorar esos indicadores, ¿no? Y esos dos órganos, pues uno es de tipo gubernamental, ni más ni menos que el principal órgano de gobierno del municipio, que es el ayuntamiento, y el otro es más de carácter publico-administrativo, más de la estructura de la administración pública centralizada, que son las contralorías, ¿no? Eh, Me parece que desde ahí ya tenemos un problema en el diseño. Desde los mismos órganos responsables de esa función tan importante, ¿sí? Como lo vemos en el PowerPoint, ¿sí? Para asegurar pues rendición de cuentas, para combatir, sobre todo en forma preventiva, la corrupción, pues esos órganos ya presentan serias deficiencias, ¿no? La primera de ellas, que de inmediato la podemos ubicar, es la forma en que se eligen o se designan, ¿sí? Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, donde vienen unos cuadros, Rocío, ahí tenemos en la primera de ellas cómo se eligen esos órganos de gobierno, ese principal órgano de rendición
de cuentas hacia el presidente municipal, la administración pública, que es el ayuntamiento. Y nosotros vemos en ese primer cuadro que la elección es por planilla. El alcalde, el presidente municipal, pues ya tiene el ayuntamiento, ¿no? Y que, como dice Tonatiuh Guillén, que es uno de los especialistas en gobierno municipal en el país, él es investigador del Colegio de la Frontera Norte, pues si uno revisa cómo se forman las planillas, dice, pues vemos que de la misma formación de las planillas, el candidato a alcalde ya está influyendo sobre quiénes van a ser los candidatos a regidores de esa planilla. De tal manera que cuando ganan la elección, pues ya todo está servido para que se siga ejerciendo en los municipios un fuerte presidencialismo, ¿no? Donde realmente el alcalde pues controla, avasalla todo el proceso político y administrativo con la complacencia, con la participación muchas veces acrítica de los regidores, ¿no? Que son los que deben de cumplir con esa función de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, en ese cuadro podemos que es el caso de todos los municipios del estado de Sonora, ¿no? En los municipios más grandes, que es el caso de Hermosillo, pues la planilla ganadora pues asegura automáticamente casi el 64% de los cargos, lo cual le permite tomar muchas decisiones con toda facilidad. En un estudio que yo hice hace 5 años con regidores de oposiciones diferentes. ¿Sí? ¿Cómo? Hola, Rocío, ¿comentaste algo? No, adelante, doctor. No, doctor. Disculpa. Entonces, les comentaba, en un estudio que hice hace como 5 años, patrocinado por la Universidad de Sonora, entrevistar regidores de oposición de diferentes municipios, de diferentes partidos, en Cajeme, en Hermosillo, en Nogales, en Caborca, y todos ellos, priistas o perredistas en ese momento, o panistas, se quejaban de lo mismo. En su municipio donde gobernaba el PRI, por ejemplo, los regidores del PRD y del PAN se quejaban de que nunca se les tomaba en cuenta, de que el PRI mayoritaba, pues, por esos porcentajes. Pero el estudio que hice en Navojoa, donde gobernaba, por ejemplo, el PRD, los priistas y panistas se quejaban de lo mismo, de que los perredistas mayoriteaban y nunca se les consideraban sus propuestas. Lo mismo en Nogales, en fin, uno ve pues que esta forma en que se elige el ayuntamiento pues sigue reproduciendo ese ejercicio presidencialista de mayoriteo que no permite que realmente el ayuntamiento pueda cumplir esa función de rendición de cuentas hacia lo que hace el alcalde y la administración pública que encabeza, ¿no? Y ya en el segundo cuadro, pues tenemos en relación a la última elección, la de 2018, seleccioné 3 municipios, pues ahí está cómo están integrados los ayuntamientos en términos de fuerzas partidistas, ¿no? En Álamos, pues el 71.4% de los cargos lo tiene la coalición PRI, Partido Verde, Partido Nueva Alianza. En Guatabampo, el 66.7% de los cargos del ayuntamiento los tiene la coalición PAN-PRD. En Hermosillo, el 63.6% de los cargos lo tiene la coalición PT, Morena-PES, aun cuando en todos ellos ustedes revisan los datos de la primera columna, ninguno de esas coaliciones llegó ni siquiera al 50% de votos. Incluso en el caso de Álamos, el porcentaje de votos, al igual que en Hermosillo, fue muy bajo de esa coalición, arribita del 33%, y sin embargo, el sistema de elección, pues sí les garantiza tener esa mayoría de gobernantes, ¿no? De ediles, de integrantes o miembros de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, ahí me parece que ya tenemos el primer defecto. Pero no es el único en cuanto al diseño del sistema de elección. ¿Por qué? Porque como los candidatos a regidores van en planilla, pues no hacen campaña, no se comprometen. De hecho, Hermosillo, ¿cómo vamos? En el estudio que publicó recientemente sobre percepción ciudadana en Hermosillo, pues arroja el dato increíble, solamente el 2% de los encuestados pudo decir el nombre de un regidor. O sea, el 98% no pudo decir el nombre de algún regidor. Eso también es un efecto del sistema de elección. Y eso es terrible porque me parece que los regidores, para poder incentivarse a cumplir de manera más eficiente su papel como representantes populares y su función en este caso de llevar a cabo pues un ejercicio de rendición de cuentas, pues tienen que tener ese compromiso con los ciudadanos desde que son candidatos, hacerse, comprometerse, generar vínculos con ellos
y actuar con más soltura, pues de manera más crítica, más orientado al interés público cuando son ya electos como regidores. Entonces hay un defecto ahí muy fuerte del sistema electoral que trae consecuencias muy negativas en cuanto a poder avanzar hacia esa función que deben tener los ayuntamientos, sobre todo los regidores. Si usted ve en el primer cuadro, pues en el caso de los regidores, pues son la mayor parte de los ayuntamientos. Por ejemplo, en el caso de Hermosillo, pues tenemos 12 regidores de mayoría relativa y 8 regidores de representación proporcional. Estamos hablando de más del 90% de los miembros del ayuntamiento. Entonces es necesario rescatar esa figura de regidores para que realmente puedan cumplir de manera eficiente, objetiva, su función. Y lo primero que hay que hacer, me parece, es desligarlos desde la misma campaña, desde la misma forma en que se registran las candidaturas, desligarlos pues de la candidatura de la alcaldía o de la presidencia municipal, ¿no? De tal manera que ya en el ejercicio de funciones pues tengan más elementos para actuar con más eficiencia, con más efectividad como representantes populares, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a los ayuntamientos, ¿no? Entonces aquí la propuesta es modificar el sistema de elección. Hay una experiencia muy interesante en los municipios de Nayarit. En Nayarit, los regidores de mayoría relativa no se eligen en planilla. En la planilla solo van el candidato a alcalde y el candidato a síndico. Los regidores se eligen en distritos municipales. Por ejemplo, si retomáramos el modelo de Nayarit, entonces en Hermosillo tendríamos que crear 12 distritos municipales, de tal manera que en cada distrito los partidos o las coaliciones van a registrar un candidato y se va a elegir un regidor por distrito. Pero eso, la ventaja que trae es que esos candidatos pues, van a tener que tocar puertas en una demarcación territorial y demográfica mucho menor que el municipio. Y van a tener que ser personas conocidas por los habitantes de esas colonias de cada distrito. Entonces se incrementa el compromiso en términos de interés público por parte del regidor, pero también se incrementa la facultad, pues vamos a llamarla así, la injerencia de los ciudadanos para que puedan exigirle a ese regidor que prácticamente es su vecino. Es un ejercicio reciente en los municipios de Nayarit. No hay un estudio, no conozco un estudio sobre cuáles han sido los resultados de ese sistema de elección de regidores de mayoría relativa en los municipios de Nayarit. Tengo entendido un colega de la UAL lo estaba trabajando, no lo han concluido para ver ya con más bases empíricas qué resultados están teniendo, ¿no? Entonces, esto es en el primer caso, ¿no? En el caso de las contralorías municipales, que también tiene que ver con el sistema de elección de ayuntamientos, pues sabemos que todos los municipios tienen ese órgano, una contraloría municipal, que es el órgano responsable de llevar a cabo el control interno, la evaluación gubernamental de la gestión pública, de que se cumpla la legalidad, la objetividad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, etcétera, ¿no? Pero sabemos que el contralor, por la forma en que se designa, ahorita vamos a checar, pues también queda atrapado en ese juego que se genera con la elección por planillas de los ayuntamientos, ¿no? Porque si en gran medida el presidente puede incidir, a veces nombrar directamente al contralor o a veces con, vaya, el respaldo de la mayoría de los regidores, pues como ya lo tiene por el sistema de elección, pues muchas veces el contralor pues realmente no es más que una persona muy cercana al alcalde o a la alcaldesa, pero sin conocimiento, sin interés, sin experiencia, sin trayectoria a favor de la transparencia, la honestidad, la rendición de cuentas, ¿no? Entonces quedan atrapados en ese juego, ¿no? Eso es el caso de las contralorías. Que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que la persona que va a fiscalizar al alcalde o a la alcaldesa, que es el caso también de los gobernadores, ¿no? E incluso de la presidencia de la República, sea designado, sea nombrado por la persona a la que vas a fiscalizar? Me parece que se impide o se elimina una característica básica que tienen que tener los contralores: total independencia, autonomía de la autoridad a la cual vas a fiscalizar, a la cual vas a controlar, pues, ¿no? Y ese es un diseño que se conserva prácticamente en todo el país, ¿no? En gran parte de los municipios y en todos los estados. Entonces, me parece que también hay que entrarle a modificar el diseño de cómo
de cómo se designa, de cómo se nombra a los contralores, ¿no? Yo me encontré que en un estudio comparativo que hice en todas las entidades federativas, que en 19 estados, ahí está incluido Hermosillo, sí, la designación la hace el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal. Pero si ya el presidente municipal tiene la mayoría asegurada en el ayuntamiento, pues sabemos que esa propuesta no le va a ser rechazada, pues, o sea, en la gran mayoría de los casos se le va a aceptar, ¿sí? Porque ya tiene los números suficientes en el ayuntamiento. Sin embargo, hay que reconocer que algunos municipios, fue el caso de Hermosillo en el 2018, están llevando a cabo algunos ejercicios para tratar, pues, sí, de generar procesos más confiables en la designación de los contralores. Muchos están llevando a cabo convocatorias públicas, que fue el caso de Hermosillo, ¿no? Hay convocatorias públicas, las personas interesadas se inscriben, se revisa por un comité que se nombra o que ya existía de la sociedad civil de ciudadanos para revisar, para entrevistar y presentarle 2 o 3 opciones al alcalde o alcaldesa para que ahí designe al contralor. Eso es un buen ejercicio siempre y cuando los comités que se encargan de esos procesos pues sean comités también serios, responsables, ¿no? Que no sean designados tampoco por el alcalde o la alcaldesa, ¿no? En algunos municipios me he encontrado que participan muchos académicos y organizaciones como los colegios, ¿no? De contadores, de administradores, para que realmente sea un proceso objetivo, serio, a través del cual se designa el contralor, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el caso, es en la mayoría de los municipios. En el caso de 19 estados, así está el proceso. La designación la salida el ayuntamiento para a propuesta del presidente o la presidenta municipal, ¿no? En 4 estados, por ejemplo, la designación está también a cargo de los ayuntamientos, sí, pero es a través de convocatoria pública y es por ley. Sí, aquí en Hermosillo se hizo por iniciativa, pues, de la alcaldesa, pero allá es por ley, allá es obligatorio que se haga por convocatoria pública y el proceso corra de esa manera, ¿no? En otros casos, en 2 de ellos, me encontré que simple y sencillamente la ley municipal dice la designación la hace directamente el presidente municipal, sin necesidad de que intervenga otro órgano. Eso me parece que son diseños, pues, que no coadyuvan, que no traen, pues, una mejora en ese órgano, una función tan importante como es la Contraloría para reducir los índices de corrupción, para mejorar la rendición de cuentas, ¿no? Y para mejorar esos indicadores de percepción de la ciudadanía hacia su gobernante municipal, que me parece que es importante porque si yo logro mejorar esos indicadores, pues genero confianza en los ciudadanos hacia su gobierno. Y esa confianza, perdón, me lleva a que los ciudadanos estén más dispuestos a colaborar con su gobierno en términos de involucrarse en diferentes actividades a favor del municipio, de comprometerse al pago de los impuestos, los derechos, los productos, a entregarse más, pues, a su municipio porque hay confianza en cómo está manejando los recursos el gobernante, ¿verdad? Entonces aquí, en el caso de los contralores, pues sí, hay que entrarle también. Hay algunas experiencias ya que se están planteando en municipios de otros estados, en los cuales además de que se lleve a cabo a través de un proceso público, se está alargando el periodo, lo cual me parece correcto también, que no sean 3 años, que sean 6 años, de tal manera que los contralores acumulen experiencia, de tal manera que no queden limitados temporalmente a un gobierno, pues, sino que tengan la oportunidad de ir más allá de ese gobierno, de esos 3 años, obviamente dependiendo de los resultados, ¿sí? Y yo propongo que incluso los contralores funcionalmente queden ligados a los órganos de auditoría estatales, de los cuales pueden recibir un respaldo muy importante en las funciones. Muchos de los contralores, recientemente en Guanajuato, por ejemplo, se discutió eso, ¿no? ¿Cuáles son las características de los contralores? Sí, bueno, pues además de la experiencia, que tengan formación académica, ¿no? Que conozcan de qué se trata, de cómo hacer el trabajo. Y a veces 3 años son muy poco, porque apenas están dominando el proceso, pues hay que dejar el cargo, pues que ya se acabó el periodo. Entonces a mí me parece que si lo ligamos a las auditorías, van a tener el respaldo institucional para llevar a cabo un mejor trabajo. Recordemos que las auditorías también ya están trabajando o revisando las cuentas públicas municipales,
Allí hay acumulada mucha experiencia, mucho recurso humano ya con experiencia sobre esta función, ¿no? Que le toca desempeñar a las Contralorías, ¿sí? Entonces, es otro punto que hay que abordar, cómo mejorar la designación de los contralores, cómo mejorar el trabajo de las Contralorías. Es obvio que lo primero que hay que hacer es garantizarles total independencia, autonomía del gobierno municipal, darle respaldo en sus funciones, institucionalmente hablando, yo lo veo a través de las auditorías, alargarles el periodo de tal manera que sean contralores con experiencia, que conozcan realmente ya con sustento empírico también, con experiencia estos procesos, ¿no? La transparencia, pues, es un gran tema, es un insumo necesario para que se pueda trabajar en el combate a la corrupción, en la rendición de cuentas. Sí, me parece que si no se tiene esa información de qué es lo que están haciendo los gobernantes, por qué lo están haciendo, si está justificado en términos de interés público, cuál es la relación, acción, costo financiero para el municipio, pues difícilmente podemos tener indicadores que nos permitan medir si están haciendo bien las cosas o si hay que sancionarlos, ¿no? Si hay alguna falla por ahí, alguna desviación. Entonces, la transparencia es un insumo necesario, ¿no? Para poder llevar a cabo esa práctica de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. En pocas palabras, si no tenemos información de lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, quiénes están involucrados, cuánto está costando, no tenemos nada sobre lo que está haciendo el gobierno. No podemos saber si están haciendo lo correcto, de acuerdo al marco legal, de acuerdo a las facultades que tienen, de acuerdo a las necesidades públicas en el municipio, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, es una función muy importante, pero me encontré que al igual que las Contralorías, pues los responsables de transparencia también quedan en el circuito de la autoridad del presidente municipal, ¿no? Entonces, es algo que también es notorio, pues, el diseño en cuanto a los encargados o responsables o directores de transparencia en los municipios. Si uno revisa los organigramas, por ejemplo, pues se va a dar cuenta que el director de transparencia, pues depende jerárquicamente del presidente municipal, directo o indirectamente, ¿no? Entonces, me parece que es otro cargo que hay que sacar de ese circuito del gobierno municipal, garantizarle total autonomía e independencia, porque como arrojan diferentes estudios, los municipios no están cumpliendo mínimamente, ni siquiera con la información a la que están obligados por ley. En el último estudio, nada más cuatro municipios lo hicieron. Sí, a Hermosillo le fue mal. En los diferentes rubros no tuvo calificación aprobatoria. Entonces, es difícil esperar una transparencia proactiva, una transparencia más allá de lo que marca la ley, cuando el responsable de transparencia pues tiene una dependencia jerárquica con el presidente municipal, ¿no? Eso es un problema que se ha detectado y que según un estudio muy reciente arrojó pues que muy pocos municipios, solamente 4, si mal no recuerdo, tuvieron una calificación aprobatoria, aunque como decimos nosotros de panzazo, ¿no? O sea, hay mucho que hacer ahí todavía con esos órganos responsables de transparencia. Bueno, aquí pongo el caso de Guadalajara, el Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. Ahí yo creo que Rocío le está pasando las diapositivas, donde dice que para la atención de los asuntos de su competencia, la presidencia municipal cuenta con uno de esos órganos, es la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, ¿no? Pero sabemos que si no tiene total independencia ese órgano, el responsable de la autoridad, pues queda muy limitado, ¿no? Hacia su función. Este caso también de Sonora, la ley nos dice que hay que designar a los titulares de las unidades de transparencia que dependan directamente del titular del sujeto obligado. O sea, la misma ley liga jerárquicamente pues a los responsables de transparencia hacia el sujeto obligado, que en este caso en Sonora son los ayuntamientos, ¿sí? Pero me parece que es un error garrafal, pues, o sea, no tienen por qué estar ligados, al contrario, ¿no? Hay que garantizarles totalmente dependencia, de tal manera que además de que obliguen a que las diferentes dependencias de la administración pública cumplan con la información, sí, a la que obliga la ley, pues también incentiven una transparencia proactiva, ¿no? Eso me parece que no se va a lograr si no garantizamos
esa independencia de los responsables de las unidades de transparencia. Y finalmente, un gran tema que me parece que es un gran tema que está muy desaprovechado, es el de la participación ciudadana. Me parece que la participación ciudadana es un instrumento, un mecanismo, es un recurso muy valioso, con mucho potencial, sobre todo en la parte preventiva de la corrupción, para prevenir actos de corrupción que pudiera pretender llevar a cabo el gobierno municipal. Me parece que con la participación ciudadana le podemos poner un dique o podemos evitar, ¿sí?, esas decisiones o esas prácticas que implican corrupción por parte de los alcaldes. Hay experiencias muy recientes. Hay algunos mecanismos a través de los cuales nosotros podemos participar tratando de reducir pues esos riesgos de corrupción o de opacidad en los municipios. Uno de ellos que me parece que es muy efectivo es el plebiscito, a través del cual los ciudadanos rechazan o anulan una decisión que haya tomado el gobierno municipal. Póngase a pensar, por ejemplo, en la concesión, que es una experiencia reciente de hace unos cuantos meses en el municipio de Chihuahua. El gobierno municipal decide concesionar el servicio de alumbrado público. Los ciudadanos se organizan, obligan a que se cumpla con el plebiscito. Se abre todo el proceso del plebiscito, las campañas por el sí, por el no, ¿sí? Y en ese proceso la gente detecta que hay muchas irregularidades en ese convenio de concesión, que es un convenio muy leonino que está beneficiando de manera exagerada a la empresa, ¿sí? A la cual se le iba a dar la concesión. Se lleva a cabo la votación y la mayoría de los ciudadanos votan por el no y logran echar abajo la concesión. A tal grado que el mismo coordinador del proyecto aceptó que en efecto el proyecto de concesión tenía muchas deficiencias, ¿sí?, de tipo técnico. Entonces, con ese ejercicio de participación ciudadana, los ciudadanos en el municipio de Chihuahua lograron echar abajo una concesión de alumbrado público que era costosísima para el municipio, que fue lo que nos pasó a nosotros. Si ustedes recuerdan, aquí el actual gobierno, la alcaldesa Célida, logró cancelar la concesión de alumbrado público costosísima que había llevado a cabo el gobierno anterior, ¿sí? Pero que incluso aún cuando se canceló tuvo un costo muy enorme por el compromiso que se tuvo que firmar con la empresa que ganó la concesión. Me parece que fueron como 1,000 millones de pesos, ¿no?, el castigo. Entonces, si en ese momento se hubiera llevado a cabo un plebiscito en ese gobierno anterior para la concesión y ante tantas irregularidades que se habían denunciado por algunos regidores de oposición, pues es obvio que un plebiscito el alcalde lo hubiera perdido y la concesión no se hubiera llevado a cabo y nos hubiéramos ahorrado miles de millones de pesos. Entonces, hay algunas experiencias, otra muy reciente fue en el Marqués, el municipio del Marqués. Allí el alcalde quería concesionar la recolección de basura. Entonces, se vino a cabo el proceso de plebiscito, se demostró que también el proyecto traía muchas irregularidades, era muy costoso y se pierde. Se pierde en el plebiscito la concesión. El alcalde dice, bueno, pues voy a respetar el resultado, o sea, no a la concesión. Y fíjense, algo curioso, 5 meses después, el alcalde dice, ¿saben qué? Incluso fue bueno el plebiscito, porque eso nos llevó aquí en la administración municipal a hacer unos ajustes a la prestación del servicio de recolección de basura, de tal manera que sin necesidad de concesionarlo, estamos siendo mucho más efectivos, ya estamos trabajando con números negros. Entonces, eso es una experiencia muy, muy interesante también de cómo la participación ciudadana, además de que evita un acto muy costoso para el municipio, incentivó, pues, en este caso, el gobierno municipal, el alcalde, también fue del trino anterior, si no estoy mal, pues viera la forma de cómo mejorar la prestación del servicio público sin necesidad de concesionarlo. Entonces, me parece que la participación ciudadana es un recurso que tenemos que impulsar, tenemos que revisar cuáles son esos mecanismos y por qué no se echan a andar por parte del alcalde, de los regidores o de los ciudadanos. Tenemos que ver cómo diseñar mecanismos de participación ciudadana que sea fácil o que sean incluso obligatorios. Yo siempre he dicho
que en el caso de concesión de servicios públicos, que sea obligatorio llevar a cabo un plebiscito. O sea, que no haga falta, pues, que un grupo de ciudadanos tenga que juntar firmas, sí, o que lo propongan los regidores o el alcalde, que por ley, cualquier concesión de servicio público en los municipios del estado de Sonora, sí, se lleva a cabo un ejercicio de plebiscito para que la ciudadanía diga sí o no a esa concesión. ¿Por qué? Porque lo interesante es que en el proceso que dura un mes y medio de campaña, pues el alcalde da sus argumentos del proyecto para convencer a la gente para que vote por el sí, pero también los opositores que detectaron algunas irregularidades nos muestran esas irregularidades y entonces la gente se informa y toma una decisión informada, ¿sí? Y esto, pues además lo sabemos, pues fomenta una mayor participación de todos nosotros en los asuntos de interés público en el municipio. Desafortunadamente, en esa experiencia que tuvimos aquí en Hermosillo, ha habido algunas experiencias en las cuales ni el alcalde o la alcaldesa ni los regidores quisieron someter a consulta o a plebiscito esas decisiones, ¿no? Y me parece que eso es indicativo, pues, de que es un recurso muy desperdiciado, ¿sí? Y por eso la gente desconfía tanto. Bueno, si estás tan seguro de que tu propuesta es la mejor, pues sométela a un plebiscito, una consulta, de tal manera que la gente se informe, que los que están en contra den sus argumentos, los que están a favor den sus argumentos, y que la gente ya de manera informada vote por el sí o por el no. Entonces, el caso de Sonora hay muchas figuras a nivel municipal, está el plebiscito, está la consulta vecinal, está el ayuntamiento abierto, está el presupuesto participativo que se practica en otros municipios del país. Y entonces, bueno, tenemos que ver el diseño y ver por qué nos están llevando a la práctica esas figuras de participación ciudadana que son muy efectivas precisamente para amarrar ejercicios de gobierno más transparentes, rendición de cuentas, para combatir en términos preventivos los posibles actos o decisiones de corrupción que puedan tener los gobernantes municipales. Me parece que ahí están los elementos del diseño, tanto en la elección de ayuntamiento, en la designación de los contralores, en la designación de los responsables de los órganos de transparencia de los municipios y de los diferentes mecanismos de participación ciudadana que le reconoce la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora a los municipios. Aun cuando el municipio de Hermosillo tiene su propio reglamento municipal, que es más reducido, es más limitado. Por ejemplo, el reglamento municipal de participación ciudadana aquí en Hermosillo no considera el plebiscito, sí considera las consultas vecinales. En cambio, la Ley de Participación Ciudadana sí considera el plebiscito también en el ámbito municipal de gobierno, ¿no? Entonces hay que revisar estos diseños para mejorarlos y tratar, pues, de que tengamos ahí las vías, las herramientas para combatir este terrible cáncer que es la corrupción, para generar confianza, para generar gobiernos más transparentes, con mayor rendición de cuentas, ¿no? Hacia lo que están haciendo o pretenden hacer nuestras autoridades municipales. En fin, es un tema muy amplio. Yo aquí la dejaría. Hay experiencias interesantes en otros municipios, algo que estamos documentando poco a poco, pero que hay que entrarle también ya aquí en los municipios del estado de Sonora. Pues muchas gracias. Espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias, doctor. Sin duda una exposición bastante detallada sobre estos elementos institucionales que son áreas de oportunidad para impulsar desde la ciudadanía y robustecer el marco normativo e institucional que favorezca la transparencia, la rendición de cuentas, a la participación ciudadana y con eso también bloquear esquemas de corrupción. Antes de ceder la palabra al grupo, mencionar que en lo particular registro 3 ideas puntuales, una que va relacionada, o sugerencias que creo que vale la pena discutir, si así lo decía el grupo, relacionadas primero al mecanismo de designación de los contralores o contraloras y cómo la ciudadanización de las contralorías pudiera aportar elementos significativos para, la rendición de cuentas. La otra tiene que ver con la necesidad o el planteamiento de la independencia de los responsables de garantizar la transparencia
en los municipios. Hay un esquema o hay una situación muy particular ahorita que vemos en el ámbito estatal y sin duda que también nos arroja lecciones que podemos reflexionar en términos de la parte municipal. Y por último, y la más provocadora desde mi perspectiva, es la de los mecanismos de participación, incluso el planteamiento de, digamos, de que sean obligatorios, obligatoriedad, y cómo estos mecanismos de participación sean requisito indispensable para aquellas decisiones de gran calado para la vida pública municipal. Yo con esta me quedo porque se me hace bastante provocadora y bueno, abrimos el espacio a los participantes, a los presentes, para que nos compartan sus ideas sobre estas reflexiones que nos comparte el doctor, que es lo que nosotros en particular en Hermosillo como vamos a estar registrando para ir viendo estas visiones, o incluso si hay planteamientos o preguntas para que el doctor profundice en estos elementos. Entonces, respetando ahí el protocolo que nos pedía Rocío, le cedemos la palabra. Nada más, incluso esto de plebiscito, yo también lo estoy proponiendo para la venta de espacios públicos, que no se vendan espacios públicos, que esté prohibido, pero si acaso algún gobernante se quiere aferrar, oye, pues deja a la ciudadanía que decida, al final de cuentas son espacios ciudadanos. En fin, ahorita habrá oportunidad de platicar. Gracias. Muy bien, entonces si hay comentarios, si gustan levantar su mano, ya sea la virtual. Adelante, Rocío, si gustas moderar. Aquí tenemos una participación de Francisco Salcido. Adelante. Buenos días, buenas tardes ya. Muy interesante la aportación y la información que proporciona el doctor Rodríguez Obregón, perdón. Y es enriquecedor todo esto que se está entregando aquí, pero en cuanto a la participación ciudadana, yo creo que aquí es difícil superar el bloque que significa el sistema político, el sistema de partido político actualmente, porque para modificar las leyes, la ley electoral principalmente, pero también modificar el sistema de elección para el regidor y que influye en las decisiones de los cabildos, de los ayuntamientos. Hay que hacer un cambio drástico y pues ahí llevan el control el Congreso, ¿no? El Congreso, pues están partidos políticos, no hay, para llegar al Congreso, pues un candidato pues lleva realmente, o sea, no podemos decir que se supone, ¿no? Pero sí hay un gran compromiso con el que lo seleccionó para ser un candidato a diputado o en la formación también del cabildo, cuestión de los regidores. Y en cuestión del contralor ni se diga, pues está muy claro, si el propio presidente municipal o el alcalde le dicen, pues elige que se forme una comisión, que se hagan postulación de candidatos a contralor y de ahí salga una terna, pues decide, va a decidir el alcalde y de alguna manera pues hay cierta influencia para en una entrevista del alcalde con cada uno de los tres finalistas, por decirlo de una manera. ¿Qué pasa? Pues ahí queda la influencia en ese periodo de gobierno de la alcaldesa. Entonces, hay bastantes modificaciones que se requieren, pero sí es un bloque muy complicado el de los partidos políticos porque pues la corrupción está ahí está dentro del Congreso y la seguimos viendo y la seguimos viendo. En el caso que hablaba el doctor Rodríguez Obregón de la venta de espacios públicos, es indispensable que se hagan esos mecanismos de participación ciudadana porque afecta drásticamente el desarrollo de los ciudadanos, el ocupar
el comercializar, el privatizar los espacios públicos. Así andamos en Ciudadanía Activa ahorita, pues activo precisamente porque ya teníamos la venta del Cárcamo, de la Sauceda, del Parque Villeceris, del estadio. Andamos, ¿por qué? ¿Por qué dicen que está? ¿Por qué se quiere vender? Pues porque es un nido de malvivientes, está descuidado, pero ¿quién nos descuida? Pues es un efecto claro de mala administración, pero la mala administración no puede afectar más al desarrollo sano pues, de las familias que significan los espacios públicos. Entonces, es un círculo ahí difícil de superar, pero sí con estos mecanismos de participación ciudadana, con estos eventos que organiza también de este Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues, tiene que abrirse una puerta y creo que se está abriendo para hacer esos cambios. No es fácil, es muy complicado, pero pues hay que seguir adelante mientras se pueda y haya esa luz, ¿no?, que se puede modificar. Ese es mi comentario. Gracias, Francisco. Sin duda, el hecho de socializar estos mecanismos en primera instancia es un paso importante para que la ciudadanía los reconozcamos y los identifiquemos como vías de participación democrática y de toma de decisiones para el impulso de una ciudad más incluyente y sustentable, ¿no? Pero bueno, una aportación, agradecemos la aportación. Sí. Doctor Rodríguez, ¿gusta comentar algo al respecto? Tenemos otra pregunta por ahí. Podemos darle una devolución a Francisco de su comentario y pasar a la siguiente comentario o pregunta de Adán Gurrola. ¿Se escucha? Totalmente de acuerdo con Francisco. Me parece que tenemos que orientar estos diseños hacia el interés público, al interés ciudadano, de tal manera que el ciudadano tenga más injerencia en esas decisiones que afectan, como lo señala Francisco, los espacios públicos, los servicios públicos, que no se haga ese tipo número uno de contratos o de acciones que van a tener un costo enorme para el municipio, no nada más en espacios, sino también financiero, como es el caso de las concesiones de servicios públicos, que está demostrado. Yo no he visto un proceso de concesión de un servicio público que no implique corrupción. En todos ha habido escándalos de corrupción. Y sin embargo, seguimos con el mismo diseño. Entonces hay que meter algunos elementos ahí para que los ciudadanos, que son los más interesados, para que su municipio esté bien las cosas, se conserven los espacios públicos verdes, deportivos, que se conserve la cobertura, la calidad del servicio público, que no se vaya a beneficie exageradamente de manera leonina una empresa. Me parece que la única vía es que nos involucremos, pero que el marco legal nos dé esa oportunidad de involucrarnos con estas figuras, ¿no? Por eso es importante ver los diseños, pero totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco, ¿no? De hecho, uno ve el caso de la Sauceda, el caso del Cárcamo, pues la movilización ciudadana de alguna otra manera pudo detener, pues, la venta y una participación que desafortunadamente no fue posible por la pandemia, potenciarla por la vía institucional, por la vía de la ley de participación, pero fue exitosa. Pues ahí está, ¿no? Hubo 34,000 firmas por la 90 del Cárcamo. Gracias. Adelante, Adán, si gustas hacer tu comentario o pregunta. Muchas gracias, Rocío. Saludos a todos en el panel. Gracias por su exposición, doctor Rodríguez Obregón. Un gusto saludarlo, como siempre. Usted hace su planteamiento, doctor, con, bueno, parte de una modificación a cómo se encontrarían conformadas las regidurías, o al menos es como yo lo entiendo, ¿no? Como una premisa para poder realizar modificaciones a posteriori a lo que pudiéramos ver en sus propuestas en cuanto a Contraloría, transparencia y participación ciudadana. Pero cada que estamos en elecciones y sobre todo ya que es electa la figura de presidente municipal, gobernador, presidencia de la República, etcétera, surgen voces que dicen que, bueno, que tal vez el segundo lugar que tuvo mayor votación, el segundo lugar en votaciones, pudiera ocupar algún cargo dentro de estos órganos de control y bueno, pues
siendo antagonistas los participantes, quien fue electo y quien queda en segundo lugar, pues esto pudiera garantizar de alguna manera esa observancia hacia el servidor público, hacia el presidente municipal. ¿Hasta dónde, doctor, esto pudiera considerarse viable o hasta dónde puede considerarse también un arribismo electoral de que, bueno, perdí, pero pues quiero chamba también, ¿no? No, es interesante lo que señala. De hecho, fue una propuesta que circuló hace como 15, 13 años, ¿no? De que quien ocupe la segunda posición, pues se quede con ese cargo, ¿no? Pensando que va a ser alguien de oposición. El problema es que aquí entran las capacidades técnicas. O sea, tenemos que sacar esos cargos que son más de tipo técnico, la transparencia, la Contraloría, del circuito político electoral. Sí, me parece que darle un cargo a alguien que conoce un lugar como candidato, no hay garantías de que esa persona tenga el interés, la formación, las capacidades para llevar técnicamente un buen desempeño en la Contraloría o en la Dirección de Transparencia. A mí me parece que hay que jalarlos a otros órganos más especializados, porque son funciones muy especializadas. El caso, por ejemplo, en Chihuahua, sabemos que los síndicos tienen alguna función a veces muy directa, otra no tan directa, pero en el caso de algunos municipios incluso son ellos los contralores. Hay estados, 2 estados donde el síndico es el contralor, no hay contralor, el mismo síndico lleva la función de contralor. En el caso de Chihuahua, pensando en esa lógica que tú señalas, Adán, el síndico se elige por separado. O sea, en la planilla nada más va el candidato a alcalde y regidores de mayoría. Y el elector tiene 2 papeletas. En una elige la planilla, en la otra papeleta elige al síndico. Por eso vamos a ver que en algunos municipios, no en todos, el síndico es una fuerza partidista diferente a la fuerza partidista del alcalde y la mayoría de los regidores. No conozco un estudio empírico para ver si eso ha mejorado el funcionamiento de la sindicatura, si eso ha mejorado, el uso de recursos, pensando que es una función que también le toca al síndico. Sería interesante hacer el estudio, porque como quiera que sea, si el candidato es síndico ya está inmerso en este circuito político electoral, pues quiero pensar que muchos de ellos están pensando también en una elección a futuro para un cargo de elección popular y hasta dónde realmente cubren ciertos requisitos técnicos para desempeñar bien su función. Quizás se pueda solucionar poniendo requisitos, ¿no? Para ser candidato a síndico, pues tiene que tener estos requisitos, ser contador, administrador, 5 años de experiencia. Eso pudiera quizás mejorar un poco el proceso. Pero sí, en el municipio de Chihuahua, el síndico se elige por separado, es un cargo de elección popular. Como te digo, eso así de inmediato me parece que no asegura las capacidades técnicas del síndico, solamente que meta ciertos requisitos para que quien quiera ser candidato a síndico los cumpla, ¿no? No sé si eso puede desincentivar a contadores, administradores que no quieren nada con el circuito electoral, quieren cumplir su trabajo técnico, pero no quieren meterse al circuito electoral. Eso también tenemos que analizarlo. Pero sí, lo que tú señalas es algo que se propuso hace como 13 años, pero se empezó a ver que no resolvía. Quizás en el sistema autoritario donde dice, bueno, pues total, el alcalde tiene mayoría, no pasa nada, pero ahorita sí me parece complicado en términos de ver qué es lo que queremos, pues del Contralor y del Director de Transparencia. Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Adán, también por tu planteamiento. Resulta definitivamente muy interesante ir reasumiendo también como ciudadanía los retos que nos presenta la participación, que va más allá de tener los mecanismos o el reglamento, sino también pues la información, ¿no? Elevar este nivel de interlocución desde la ciudadanía con las autoridades para poder ir también a hacer estos ejercicios pues de manera inteligente e informada de acuerdo a la evidencia. Ahí, doctor, un comentario, pregunta. Usted como miembro del Consejo Municipal también de Participación Ciudadana, el que se eligió creo a finales del año pasado o a principios de este, y los nuevos planteamientos que se han considerado dentro de los mecanismos que están considerados, que dice falta el plebiscito, hay algunos que están como la consulta vecinal, pero al no ser vinculantes estos ejercicios, ¿qué tanta validez pudieran tener de acuerdo a pesos, a lo mejor un peso político más que tal cual vinculante?
Y otro tema, habla también del ayuntamiento o del municipio abierto, el reglamento municipal de participación ciudadana. ¿Cómo pudiera activarse o si ya se ha activado pues en algunas otras experiencias en el país? No, sí, interesante lo que señalas. Sí, por ejemplo, mira, en el caso de la ley de participación ciudadana aquí en el Estado de Sonora, te dice que para que el plebiscito municipal tenga efecto vinculante, sea obligatorio para el ayuntamiento o el presidente municipal, se requiere una participación del 40% de la lista nominal de electores, ¿sí? En el caso de los municipios grandes, ¿no? Es obvio que si el plebiscito no coincide con una elección de gobernantes, es muy difícil conseguir ese porcentaje. O sea, en Hermosillo, en la última votación, participó arribita del 50%, ¿sí? Pero en un plebiscito aislado, antes o después de una elección, es muy complicado, sí, rebasar el 10% de participación, porque estamos dando nuestros primeros pasos, ¿sí? Entonces, es parte del diseño. Vaya, es algo que está discutiendo ahorita con la famosa consulta a nivel nacional, pues, ¿no? De enjuiciar a los expresidentes. O sea, si el plebiscito va a caer, pues, si el plebiscito se lleva a cabo el día de la elección, como se hace a nivel mantiene porque es un ejercicio simultáneo. Pues si ya estoy ahí y voto para gobernante, pues también voy a votar en el plebiscito. Por ejemplo, en California, aquí en Estados Unidos de América, el día de la elección, ahora en noviembre, por ejemplo, que va a haber elección presidencial, los electores de California reciben una papeleta muy extensa y dicen, no, ¿pero por qué? Porque además de la elección de presidente, van a decidir sobre muchos temas. Sí o no al matrimonio entre personas del mismo sexo, eliminamos la pena de muerte, y aprovechan ese ejercicio de elección de gobernante para también llevar a cabo muchos plebiscitos. Entonces, eso es parte del diseño. Si el plebiscito no lo lleva a cabo el día de la elección, baja mucho la participación. Pero es obvio que hay muchos plebiscitos que no puedo llevar a cabo el día de la elección, porque son decisiones que toma un gobierno ya electo. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es bajar el porcentaje que me pide la ley o que me exige la ley para hacerlo vinculante. Por ejemplo, en el de Chihuahua, la ley de Chihuahua te pide el 10% de participación. La participación que hubo en ese plebiscito fue del 9.3, no se cumplió el requisito. Sin embargo, el alcalde dijo, no hay ningún problema, lo voy a respetar, ¿sí? Va para atrás la concesión. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si no lo hacen, cuando el 90% votó por no la concesión, si él se hubiera aferrado con ese argumento legal de que si va a la concesión porque no se cumplió el 10%, el costo político para él hubiera sido enorme. Porque aún así está en contra de una decisión muy clara de la mayoría de ese 9.3% que dijo no a la concesión. Entonces, el costo político es enorme, aun cuando no es vinculante. Ir en contra de lo que decida la mayoría, sobre todo cuando el resultado es muy claro, ¿sí? Sí es un costo político enorme para el gobernante. O sea, en los hechos sí tiene efectos vinculantes cuando el resultado es muy claro, ¿sí? Que es el caso que pasó en Chihuahua, en el Marqués. Ya, bueno, no quiero hacer esto Muchas gracias, doctor, pero nada más hay una precisión, si la puede agregar en algún otro de sus comentarios o respuestas. Aun cuando no esté integrado en el reglamento, pero por supuesto en la Ley de Participación Ciudadana, sí, ¿se puede acceder a ese mecanismo, digamos, de manera directa para asuntos municipales o únicamente sería para asuntos del Ejecutivo Estatal? No, nosotros podemos acudir a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, ¿sí? Y depende del municipio, te pide un porcentaje, ¿sí? Me parece que en el caso de un municipio grande te dice con que lo solicite el 3% de la lista nominal de electores de los municipios, se lleva a cabo el plebiscito, ¿sí? O sea, de hecho, eso es una opción que hemos tenido. El problema que, pues lo sabemos, se presentó la pandemia y eso dificulta este tipo de ejercicios. Pero si realmente los gobernantes quisieran, pues, incentivar la participación ciudadana, la ley y el reglamento es muy claro. ¿Quiénes pueden solicitar un plebiscito? El alcalde, la mayoría de regidores, ¿sí? Y un porcentaje de ciudadanos. Sin embargo, no lo hicieron. Entonces, es un poco lo que dice un tratadista, un estudioso de la participación ciudadana. También es muy importante la voluntad del gobernante. Si el gobernante realmente quiere echar a andar una democracia participativa, pues él con toda facilidad lo solicita sin necesidad de desgastar a la sociedad juntando firmas durante 30, 20 días. O los regidores, ¿no? Y vimos el caso de los regidores que ninguno tampoco lo quiso hacer.
Entonces, tiene que ver con el diseño. Yo lo que ahí recomiendo es bajar el porcentaje para darle efectos vinculantes, pero aun cuando no se consigue este porcentaje, realmente sí tiene un efecto para que el presidente tome la decisión, decir, no, ¿saben qué? Aun cuando la gente no cumplió en términos de participación, el mensaje fue claro, así que queda anulado el proyecto de concesión. ¿Qué fue lo que pasó en el municipio de Chihuahua? Bien, bien, muchas gracias. ¿Algún No, al otro contrario. comentario, pregunta? Claudia, ¿nos ibas a comentar algo? ¿O nomás le estabas...? Ah. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna impresión sobre estas propuestas? También nos interesa mucho identificar a través de la experiencia o de los sectores en los que se desempeñan cada uno de ustedes, ver en qué medida consideran este tipo de alternativas factibles o cuáles serían, digamos, los mecanismos que visualizan como para transitar hacia un impulso de estos elementos, ¿no? Entonces, siguen las preguntas abiertas. Nosotros como organización, recordarles que el interés en primera instancia es identificar justamente estos temas si les generan sentido y ir avanzando paulatinamente a través de ejercicios de diálogo a identificar cómo podemos impulsarlos de manera colectiva, ¿no? Entonces, de ahí que son bienvenidos sus comentarios. Doctor, yo en lo particular, sobre el proceso del fortalecimiento de las contralorías, como usted lo comentó, tuvimos una experiencia aquí, una experiencia que dejó muchos aprendizajes y que sin duda lo podemos evaluar de muchas maneras, eso llevaría otra discusión, pero que sin duda parte de esta hipótesis que de la ciudadanización de los cargos se generan como que es esta hipótesis de que automáticamente se generan los contrapesos y no necesariamente se presenta esta condición en todos los ejercicios. ¿Cuál sería su evaluación? ¿Cómo no caer en esos elementos que ha identificado usted en ese aspecto? O sea, existen estos procesos de captura, ¿no? Es decir, cómo independientemente de la participación, evadir o fortalecer los elementos para evitar procesos de captura. Creo que tiene el... Disculpa, tiene razón. Bueno, sí, o sea, es muy importante la participación ciudadana para evidenciar cualquier intento de la autoridad en términos de sus decisiones, no nada más de compra o de venta de concesiones, sino también de decisiones que afecten a funcionarios que están haciendo bien las cosas. Ahorita estaba leyendo que en 2 municipios aquí del estado, el alcalde o la alcaldesa está pidiendo la renuncia del contralor, ¿no? Porque no le gustó algunas acciones del contralor para investigar su administración pública. Bueno, a eso me refiero. En la medida que estos órganos realmente estén bien respaldados institucionalmente por las auditorías, por ejemplo, o socialmente por la ciudadanía en su trabajo, pues va a ser mucho más complicado o imposible que el alcalde trate o la alcaldesa trate de deshacerse de ellos, ¿sí? En la medida que un funcionario ve el respaldo ciudadano porque están viendo resultados los ciudadanos hacia el trabajo que está llevando a cabo, en ese sentido le damos más seguridad y confianza para que siga desempeñándose de esa manera. Pero también está el problema del diseño institucional, porque si es facultad del alcalde de destituir al contralor, pues lo puede hacer con toda facilidad, pues entonces tenemos que sacarlo de ese circuito. Me parece que los contralores tienen que tener la confianza de que haciendo bien de los regidores o el alcalde o la alcaldesa, él va a seguir en el cargo, al contrario, sí, va a estar más legitimado porque está haciendo bien su trabajo y va a tener el respaldo ciudadano que está viendo que en efecto está evitando, está tratando de evitar actos de corrupción. Entonces tiene que ver con el diseño, pero sí ahí tienes toda la razón, o sea, ciudadano, porque la ciudadanía está viendo que están intentando hacer bien las cosas, me parece que es darles confianza para que sigan actuando de esa manera. Y el otro punto que señalaba, pues, son los periodos. Me parece que no tiene que ser por 3 años. Hay que alargar esos periodos a 6 o 7 años, de tal manera que sigan acumulando experiencia, que vayan formando un equipo también, pero siempre y cuando se cumpla la primera característica que tienen que tener estos órganos, independencia, autonomía total,
de las autoridades que están fiscalizando, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con el diseño. Me parece que la participación ciudadana puede entrar desde ese mismo proceso de designación, a través de convocatoria pública, a través de un comité de ciudadanos, la sociedad civil, de los colegios, de universidades, de académicos, que esté revisando el proceso, que reciba las solicitudes, que vean que se cumplen los requisitos, que es una persona con una trayectoria limpia a favor del interés público del municipio, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí a Alfonso López y después a Francisco Salcido. Adelante, Alfonso. ¿Andas por ahí? Perdón, Alonso López, discúlpame. Alonso López. ¿Anda por ahí Alonso López? Soy yo, Paola. Ay, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes, creo que ya. Bueno, tomando el tema de la participación ciudadana, que es una de las cosas que pues es digamos, el eje rector de la fundación, que es fomentar la participación vecinal, pues sí es súper importante en temas pues tanto de ayuntamientos como gobiernos estatales, e incluso también hacia presidenciales, ¿no? Hacia ya un poder más grande. Por ejemplo, en el caso muy específico de acá de Hermosillo, a mí me toca supervisar varias sedes a nivel nacional y justamente creo que no me había ocurrido una cosa similar como lo de acá. Por ejemplo, los líderes vecinales están como muy cercanos a los grupos políticos o a la política, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy es sorprendente, que las vecinas ya saben quiénes van o quiénes están en posibles candidaturas para el siguiente año, ¿no? Y justamente ellos han venido como midiendo ese acercamiento que tienen con las diferentes autoridades debido al tema de respuesta, ¿no? De respuesta, de que ellos se comuniquen con alguna autoridad y de acuerdo a alguna necesidad que puedan tener en la colonia, y hacia el tema de respuesta que puedan estar teniendo. O sea, creo que se ha venido desenvolviendo, digamos, una dinámica interesante entre vecinos y también entre algunas instituciones gubernamentales, pero creo que falta como un punto que les podría ayudar a embonar, y aquí es donde podría entrar lo que comentaba ahorita, creo que era el doctor, el tema de la academia, en cómo poder sistematizar y poder hacer las cosas que puedan salir a un nivel mucho más grande, y que creo que no existe. O sea, creo que existen las cosas o las solicitudes vecinales de una manera, pues vamos a decirle quizá precaria, bueno, no sé si sea la palabra, pero en que puedan ser como muy directas, o que existe como pueden ser directas cuando está un comité establecido o cuando un líder vecinal es demasiado insistente dentro de alguna dependencia, pero puede ser demasiado burocrática si algún otro vecino hace alguna solicitud a cualquier dependencia para X cosa, ¿no? O sea, son como dos ejes totalmente opuestos cuando viene la petición desde la propia ciudadanía, ¿no? Entonces creo que faltaría como un eje que les pueda ayudar pues a poder hacer las cosas muchísimo mejor y a poder sistematizar la manera en la que se responde por las autoridades, y que justamente que si bien existen los proyectos vecinales o no sé si se llaman vecinales, estos de proyectos de participación ciudadana, no me acuerdo el nombre, pero son esas convocatorias que nacen desde la propia comunidad para el mejoramiento de algún espacio. No me acuerdo cuál es el nombre. Participativo, ¿no? Pues, ay, esos, gracias, Ernesto, se me fue el nombre. Sabe que existen, o sea, creo que es como una confusión muy extraña, porque creo que solamente hay cosas que se quedan dentro de algún rubro ciudadano y no logra bajar a cualquier vecino, vamos a ponerlo así. Entonces, mucha gente desconoce de esto, que realmente es una oportunidad demasiado grande, pero tampoco existe como alguna academia, algún ente que se pueda acercar a las colonias y decirles, ¿sabes qué? Para el mejoramiento de tu colonia tienes estos caminos que puedes seguir. Pero creo que hay mucho camino por hacer en el tema de la
participación ciudadana y sobre todo que ahorita viene un tema muy grande que es el tema hacia cambios políticos y creo que ahí podríamos hacer mucho y que creo que desde ellos, desde las propias comunidades se podría lograr mejorar pues todo el tema electoral que también se hablaba en un principio, ¿no? Que venga desde la propia exigencia, desde la ciudadanía, cómo les gustaría que fueran sus propias elecciones o las elecciones hacia los propios candidatos, ¿no? Creo que sería todo. Gracias, Gracias. Paola. Sin duda, elementos muy importantes y que no habíamos tocado y que fortalecen todo este esquema que tienen que ver con los comités municipales de participación ciudadana, que son un órgano reconocido y que están anclados a, digamos, ciertos reglamentos de la administración pública municipal. Tenemos registrados más de 1000 en Hermosillo y son una vertiente participativa muy importante. Y sobre todo esta idea que cobra fuerza y que todavía no tenemos casos en esta ciudad que son de presupuesto participativo, ¿no? Sin duda, dos elementos importantes. Adelante, Rocío. Gracias. Sí, pues más bien darle la palabra a, gracias Paola, también muy interesante tus planteamientos y ojalá que pronto estemos llevando a cabo ejercicios de presupuesto, ¿no? Participativo será muy, muy interesante. Tenemos en la fila a Francisco Salcido, Tirso Amante y Eduardo Tapia. Pediría que pudieran ser participaciones breves para que alcancen todos y también poderle dar la palabra al doctor Rodríguez Obregón para ir devolviendo comentarios. Gracias. Dos preguntas para el doctor Rodríguez Obregón. En el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Ciudadano a la que perteneces, me imagino que están trabajando, si hay algún resultado del trabajo que han hecho en ese comité municipal. Y la otra pregunta es si está reaccionando favorablemente la alcaldesa a los trabajos que ustedes están realizando. Eso es mi pregunta. Sí, ya me toca a mí. Sí, mira, desafortunadamente cuando empezamos a querer trabajar lo que era la revisión del reglamento con este ejercicio que según esto iba a llevar a cabo la alcaldesa, pues se dejó venir la pandemia, ¿no? Y tuvimos que suspender esas actividades. Pero sí, teníamos entre uno de los objetivos, después de sacar ese ejercicio y que al final de cuentas pues no se llevó a cabo, de la consulta vecinal aquí en la ciudad de Hermosillo y en Quino. Uno de los objetivos era también revisar el reglamento y mejorar para facilitar precisamente este tipo de ejercicios en la ciudadanía. Pero siendo sincero contigo, la verdad ya con la pandemia perdimos contacto, no nos hemos reunido. Yo confío en que más adelante podamos retomarlo. Recordemos que de acuerdo al reglamento, pues cuando hay un proceso electoral no se pueden llevar a cabo ejercicios, ¿sí? Sin embargo, sí es factible tener ciertos elementos para ver qué es lo que piensa la ciudadanía. Simple y sencillamente una encuesta, ¿no? Ver realmente, sondear con la gente sobre esa decisión que quiero tomar. Eso es una buena forma también de iniciar estos procesos, ¿sí? Entonces, en reunirnos en el Comité Municipal de Participación Ciudadana. En el caso, yo estaba muy entusiasmado con esta experiencia que pensábamos que se iba a llevar a cabo, esta consulta vecinal, porque iba a ser el primer ejercicio en Hermosillo. Y entonces iba a ser un ejercicio que nosotros nos tenía muy entusiasmados en el comité. Estábamos de lleno, muchos de nosotros, además de la academia, estábamos metidos en la organización del ejercicio. Sí, pero bueno, desafortunadamente se presentaron las cosas de otra manera y el ejercicio no se llevó a cabo. Me parece que hubiera sido un ejercicio muy enriquecedor para todos, hubiéramos ganado todos, obviamente el municipio, porque hubiéramos iniciado ya una democracia participativa en temas importantes, obviamente para el comité de participación, para que con esa experiencia pueda proyectar una reforma al reglamento en base a las dificultades que encontramos, en base a las áreas de oportunidad,
en base a dar a conocer al comité, de demostrarle a la gente que su participación es importante para contar con un mejor municipio, con sus colonias, sus comisarías. Y obviamente para el gobierno municipal hubiera sido histórico, ¿no? Este ejercicio para el gobierno municipal de haberse llevado a cabo, porque hubiera sido la primera experiencia en la historia del municipio de Hermosillo. Sí, pero bueno, desafortunadamente no fue así. Vamos a tener que esperar el próximo año, sí, y sí retomar ese planteamiento de hacer las reformas al reglamento municipal, como propuestas, obviamente, discutirlas. Hay mucha gente que puede aportar, pero sí iniciar la discusión, y también a la ley de participación ciudadana, que considera muchos mecanismos de participación para los municipios del estado. Bien. Tirso, adelante. Tirso Amante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, me parece muy interesante alguno de los puntos que destaca en su intervención, particularmente sobre esto de, bueno, que habla de los mecanismos que sean obligatorios, pero también me gusta esto de que nos cuenta de cómo en algunos municipios se ha distritado para poner, por ejemplo, a los regidores, ¿no? Y esto que comenta me parece muy importante, que eso los obligaría además pues a tocar puertas, ¿no? De que la gente sepa quiénes son, porque justo lo que comentaba, esto es gravísimo, de que la gente no sepa, no pueda nombrar ni un regidor, ¿no? Salvo en algunas excepciones. Yo creo que ha habido destacadas participaciones de regidores, como el caso de Roselena Trujillo, pero fuera de ahí, la verdad, yo creo que no recuerdo ninguno. Y entonces, este tipo de modelos que se han adoptado en otros municipios del país, en otros estados, no sé si usted tenga como conocimiento de cómo se ha transitado a ellos. O sea, mi pregunta sería, ¿cómo se imagina usted que en Hermosillo pudiéramos avanzar, transitar a este tipo, adoptar alguno de estos modelos? No digo que los emulemos tal cual o que sea una copia como tal, pero sí comenzar a abrir la discusión pública de la importancia de quizás hacer una transición en el modelo, ¿no? Que tenemos en Hermosillo. ¿Cómo ha sido en otras partes y cómo cree usted, pues como especialista en temas de participación, que podría abrirse pues una brecha, un camino a andar? ¿Y quiénes tendríamos que participar? Me refiero a, no sé si en ese momento se han impulsado las transiciones por algún partido específico o ha sido a través de la sociedad civil organizada. ¿Quiénes han sido como los protagonistas de estas transiciones, no? Eso es lo que me gustaría preguntar. Gracias. Sí, interesante, Tirso. Sí, fíjate que en el caso de Nayarit, sí fueron un grupo de la sociedad civil que lo impulsaron y que fue retomada la propuesta por diputados de diferentes partidos. Recuerden que los sistemas electorales se regulan a nivel estatal, o sea, no a nivel nacional. A nivel nacional, el 115 constitucional no dice nada más que en los ayuntamientos hay un alcalde, síndicos y regidores, ¿no? Pero, y que tiene que incluir el principio de representación proporcional. Pero en cuanto a cantidades, ya específicamente en cómo los elijo, eso queda en las legislaturas estatales. Por eso tenemos diferentes modelos. Por ejemplo, otro modelo totalmente diferente es el caso de Morelos. Los municipios del estado de Morelos, todos los regidores son de representación proporcional. En la planilla nada más va el alcalde y el síndico, y todos los regidores, o sea, en el caso de Hermosillo, los 20 regidores, se eligieran por representación proporcional, si tomo el modelo de los municipios del estado de Morelos, ¿sí? Por eso es muy difícil ver en algunos municipios del estado de Morelos que el alcalde tenga la mayoría, porque como son elecciones muy competitivas, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, cuando fue alcalde, Cuauhtémoc Blanco, si usted recuerda, batalló mucho para gobernar Cuernavaca, porque como tuvo nada más el 36% de votos, se quedó nada más con el 40% de cargos, su coalición. Entonces tuvo que negociar constantemente con otros partidos, otros regidores, las decisiones que estaba tomando. Esto responde a que allá todos los regidores se eligen por representación proporcional. Entonces la única forma en que yo puedo tener muchos regidores como partido político o como alcalde, vaya, que me acompañen pues en el ayuntamiento, es teniendo mucha votación. Pero como las elecciones son muy competitivas, es muy difícil que un partido político rebase el 40% de votos. Lo vimos aquí en el caso de Sonora. Hermosillo, la coalición que ganó con el 33% de votos. Guatabampo lo mismo.
Entonces, como son elecciones muy competitivas, es muy difícil en esos sistemas de elección de ayuntamientos, como el caso de Morelos, que un partido político logre más del 50% de los cargos. ¿Tiene sus defectos? Sí, tiene sus defectos. Tú lo decías, Tixo. Como son electos en listas, tampoco hacen campaña, no se van a conocer los regidores de representación proporcional. Nadie los conoce. De hecho, los 8 regidores que tenemos aquí de representación proporcional, muchos de ellos son conocidos porque fueron candidatos a alcalde. Entonces piden elección y quedan como regidores de representación proporcional, pero su campaña fue como candidato a alcalde, ¿sí? Entonces, ese es el problema también del sistema electoral de ayuntamientos de los municipios de Morelos. Entonces, a tu pregunta, a mí me parece que hay que impulsarlo. De hecho, yo he visto interés en algunos diputados se han acercado para revisar el modelo. He visto interés en cambiar el modelo. ¿Cuál es el problema que se presenta en términos de partidos políticos? Que obviamente los partidos políticos quisieran que su gobernante tuviera mayoría, porque hay una apreciación cuantitativa de la gobernabilidad. Tengo mayoría en el municipio, tengo mayoría en el Congreso, ya generó gobernabilidad. Sí, pero habrá que ver qué calidad de gobernabilidad. Entonces, como que hay temor, como que hay temor a que gobiernen en minoría, ¿sí? Entonces, como que no quieren entrar el recurso de la negociación, de la deliberación, del argumento para convencer a otros, ¿sí? De que son las decisiones de interés público las que se tienen que tomar, ¿sí? Entonces, me parece que eso puede ser lo más complicado, entrar a una nueva cultura donde los gobernantes, regidores, diputados, síndicos, el presidente municipal, entienda que la medida que entre esta dinámica de negociar, de convencer, de argumentar, de un juego de suma positiva, pues siempre teniendo enfrente el interés público. Y me parece que eso es demostrable, pues si esa decisión es a favor o en contra del interés público, sí, entonces mi trabajo es hacer el proyecto y convencer a los regidores de otras fuerzas políticas de que es lo que más conviene al municipio. Y si a eso lo sumo a la participación ciudadana, pues ya tienes un filtro donde los ciudadanos te pueden decir, ¿sabes qué? La decisión que estás tomando es incorrecta, así que en el plebiscito te lo voy a echar abajo. Me parece que puede incentivar esas negociaciones, esos acercamientos por parte de las autoridades, ¿sí? De hecho, hay quien dice que el mejor plebiscito es el que no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad ve que la sociedad se está organizando para un plebiscito para echar abajo su decisión, entonces la autoridad dice, no, va para atrás. Guardo la decisión porque va a tener un costo enorme para mí. No se llevó a cabo el plebiscito, pero sí tuvo efectos en el gobernante de que retiró su propuesta de concesión o de venta, etc. Entonces, me parece que estos elementos sí pueden incentivar una nueva dinámica política a favor del interés público, donde las autoridades, los gobernantes, los regidores a nivel estatal, los diputados, generen nuevas dinámicas. Como debe ser, dice Bovero, que un verbo clave de una democracia, el verbo es el deliberar. Sí, el verbo, dice Bovero, este politólogo italiano, la democracia consiste en 4 verbos, ¿sí? Elegir, representar, deliberar y decidir. Y Bovero insiste mucho que deliberar tiene que ser el penúltimo, antes de que los parlamentarios, los regidores decidan. Escúchense primero, vean los argumentos, vean la propuesta de aquel que quizás se puede integrar un proyecto más completo a favor del interés público. Y me parece que tiene que ver un poco con la cultura que nos dejó el sistema político autoritario. Quiero todo, quiero la mayoría para gobernar sin ningún problema, cuando hay que cambiarlo, porque es una realidad nueva en México. Ya las elecciones son muy competitivas, ya tenemos gobiernos no unificados, pues hay que entrar a esta dinámica oriental de interés público, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Eduardo Tapia, adelante. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, doctor, yo quería nada más una duda con respecto a este mecanismo que pueden ser las consultas, ¿no? Y un poquito más orientarlo más a la forma, a la materia más que a la forma, ¿no? Es decir, el qué se consulta y el para qué se consulta. Porque, bueno, muchas veces hemos visto estos mecanismos promovidos desde la autoridad como para desplazar un poquito la responsabilidad o el costo político que puedan tomar decisiones, ¿no? Las decisiones polémicas, ¿no? Y creo que a partir de ahí y con este interés así muy de particular de parte de ellos, pues finalmente puede llegar a ser una mala experiencia, ¿no? El tema de la consulta para la ciudadanía. Por ejemplo, recordaba yo la intención que tenía la gobernadora de poner a consulta el tema de los derechos de las parejas del mismo sexo, por poner un ejemplo, ¿no?
Y en esto, pues saber también qué tantos candados ya se cuentan como para que los derechos no puedan estar sujetos a consulta. Y lo otro que también hemos visto alrededor del mundo es que finalmente, pues los mejores ejercicios en este sentido han sido los que tienen una labor previa de concientización, de formación, de información y de difusión de las consecuencias, ¿no? De las consecuencias de alguna u otra decisión. Saber si esto como ya está suficientemente establecido en las leyes vigentes o si sería necesario también ampliar este punto, ¿no? De saber si a qué órgano le correspondería o a quién le correspondería finalmente hacer una labor previa en la ciudadanía para que entendiera bien las consecuencias de las decisiones que se van a tomar o que se van a consultar. Gracias. No, al contrario, interesante. Sí, mira, tiene que ver con el diseño. Cuando uno revisa la ley de participación ciudadana o el marco legal que regula los mecanismos de participación ciudadana, el plebiscito, el referéndum, la consulta, ahí te dice qué materias no entran en la consulta. Una de ellas es obvio que los derechos humanos. Aunque en algunos casos, incluso a nivel mundial, por ejemplo, Suiza cometió un error desde mi punto de vista cuando consultó la construcción de minaretes, ¿sí? Que tienen que ver con temas religiosos. Eso fue muy criticado. La principal democracia en el mundo somete a consulta algo tan importante para los musulmanes que se pierde, pues. Dice, bueno, es que eso está en el diseño. Yo no puedo permitir que esos temas se consulten, porque tienen que ver con derechos desde el punto de vista, lo que tú dices ahorita, ¿no? Reconocidos incluso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el diseño, pero sí se han llevado a cabo algunas consultas que han afectado esos derechos de alguna ciudadanía. Afortunadamente han sido muy criticadas y eso va a servir con toda seguridad para que no se repitan esos errores. Pero en diseño yo tengo que señalar muy claro qué temas no pueden someterse a consultas, ¿sí? Por ejemplo, en algunas leyes dice, bueno, los temas de ingresos, de egresos de recursos públicos, los estados o municipios no entran a consulta, lo cual te limita mucho, pues, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Bonito dinero, por consiguiente voy a concesionar este servicio público. Entonces, organizo la firma, solicito la consulta y entonces el órgano responsable me va a decir, ¿sabes qué? No procede, porque como es un tema de recursos públicos, por consiguiente el plebiscito no procede. Así que la decisión lo toma solo el alcalde o el ayuntamiento. Entonces, ahí tiene que ser una revisión muy, muy objetiva del diseño, sobre todo en términos de lo que queremos con esos mecanismos, además de generar participación ciudadana, pues que nos ayuden a transparentar, a tener mejor ejercicio de gobierno, a combatir la corrupción. Pero tiene razón, hay que sentarnos y hay que dialogar y discutir el diseño más conveniente, tanto a nivel estatal como municipal, para los mecanismos. El otro punto, acuérdense que una consulta es como una elección, nada más que en lugar de votar por persona, voto por un sí o un no a una pregunta. Entonces se abre un periodo de campaña. Por ejemplo, ¿saben qué? Bueno, viene el plebiscito para ver si se concesiona aquí servicio público. Un mes de campaña. Entonces, en ese periodo de campaña, el alcalde y su equipo van a dar los argumentos para que la gente, tratando de convencer para que la gente vote por el sí, que sí es necesaria la concesión, que no hay dinero. Pero los opositores también van a dar sus argumentos. Las irregularidades del proyecto, el costo, si es que existe una ganancia indebida exagerada. Y es entonces cuando la ciudadanía se informa y ya vota de manera informada. Eso es muy importante porque poco a poco la gente se empieza también a interesar para informarse en otros temas. O sea, no nada más en ese tema en el cual se lleva a cabo el plebiscito o la consulta, sino que poco a poco vamos despertando el interés en lo público, en la ciudadanía. Y un poco lo que decía la compañera que te antecedió, eso también va a tener un efecto positivo en la elección, porque voy a tener ciudadanos más informados que van a tomar mejores decisiones, van a ser más exigentes con los candidatos y más exigentes con los gobernantes en lo que están haciendo. Entonces se convierte en un círculo virtuoso, pues, donde puedo perfeccionar la democracia tanto en el plano electoral como en el plano de participación ciudadana. Pero sí es necesario revisar los diseños, que no se cometan abusos con el uso del plebiscito, que no se use a conveniencia de la autoridad o para afectar derechos de la ciudadanía o de las personas de cualquier punto de vista. Muchas gracias, doctor. Y Eduardo y a todos quienes participaron, estamos llegando a la hora. Rocío, no sé si ya no hay registros, ¿no? No, ya no tenemos registros de participación. Sí, y estamos llegando a la hora. Les agradecemos mucho, pues en primera instancia a todos por el tiempo, por
por abrir un espacio en sus agendas para tener esta retroalimentación. Son ideas muy importantes que nos ayudan a ir haciendo más robusto estas ideas que nos comparte el doctor Rodríguez Obregón a partir de su diagnóstico y que para nosotros como organización nos permiten ir identificando áreas de incidencia que eventualmente nos permitiríamos ir proponiendo a ustedes para impulsar de manera colectiva, ¿no? Ya que atravesemos este proceso de mayor discusión y de contraste para su afinación. Doctor, muchas gracias. Reconocer pues su experiencia en el tema, sin duda el haber sintetizado esta reflexión, el haber hecho este diagnóstico nos brinda de manera muy clara áreas de oportunidad en las cuales podemos impulsar para fortalecer digamos, el marco institucional y el fortalecimiento democrático en el ámbito local. Y bueno, yo me restaría decir que vamos a seguir haciendo ejercicios. En el marco de este proyecto también tenemos el tema de acceso a la justicia. Eventualmente les enviaremos una invitación. Queremos también hacer estas dinámicas con otros grupos. Y también está en el ámbito de las mesas, en donde la mayoría de ustedes nos han acompañado y que también ahí estamos discutiendo temas asociados en donde estamos perfilados para construir esta agenda de ciudad que queremos presentar a inicios del próximo año, ¿no? Si no hay algún otro comentario, Rocío, te cedo la palabra y reitero el agradecimiento a todos por asistir y doctor también por su aportación. Ernesto, si me permite nada más una breve reflexión que me gustaría dejar sobre la mesa. Considero que la democracia, Adelante. Que la democracia no debe de ser puesta, sujeta o supeditada a nuestra popularidad política en cuanto recibimos, estar conscientes que cuando toman el cargo, para alguien van a ser odiados y para otros van a ser amados desde el momento que se toman las decisiones. No podemos supeditar el cumplimiento del ejercicio, ya sea mediante votaciones, ya sea mediante censos, como quiera que sea. Bueno, esa era mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y sin duda, creo que también ahí va implícito la necesidad de tener, digamos, administraciones o aparatos gubernamentales con mayores competencias técnicas y que los temas justamente se impulsen más que por popularidad, sino con argumentos técnicos en términos del beneficio social que representan, ¿no? Y bueno, yo creo que en la medida que nos organicemos y que impulsemos eso de manera colectiva, lo estaremos logrando avances, ¿no? Y por eso también es muy importante para nosotros la participación en este tipo de ejercicios, si nosotros queremos también regresar justamente sintetizando esta información y habilitando cada vez más plataformas para eso. Bueno, pues Rocío, no sé si hay algún comentario. Pues nada, también nada más justamente poder ofrecerle la palabra al doctor Rodríguez Obregón para que haya algún cierre de las últimas participaciones o en términos generales para también ya poder despedirnos. Adelante, doctor. No, agradecerle, Rocío, Ernesto, la organización de este evento, a todos los compañeros que nos acompañaron. Su participación es muy importante. Me parece que en la medida que podamos platicar, reflexionar, discutir este tema, pues van a salir mejores proyectos, ¿no? A mí se me escapa algo, a ti eso no, a la compañera Claudia lo incluye. Entonces, eso es interesante de estos procesos, ¿no? Que salga un proyecto más completo, sí, en el cual estén todos los elementos para generar un juego de suma positiva y sobre todo, como dice Ernesto, enfocar estos diseños institucionales, estos procesos que impacten positivamente el interés público. Me parece que eso fortalece la democracia en la parte gubernamental, ya no tanto en la parte electoral. O sea, la parte electoral me parece que se ha avanzado en muchos países en América Latina. Estamos atorados en ejercicio de gobierno, una democracia, como dice Donel, más amplia, que tenga que ver con los resultados de los problemas públicos que afectan a la población, a la familia, a la pobreza, a la corrupción, a la inseguridad. Y esto tiene que ver con estos diseños institucionales, ¿verdad? Así que yo la verdad les agradezco y esperemos encontrarnos de nuevo para seguir discutiendo estos temas y seguir avanzando. Bien. Muchas gracias, doctor.
Bueno, pues sin más, también agradecerles, por supuesto, estos ejercicios nos ayudan a enriquecer esta visión, como bien han venido comentando mis compañeros, para grandes problemáticas o retos que tenemos, pues también se requieren grandes acciones y esperemos que como ciudadanía podamos cada vez ir activando más esta participación para una gobernanza y una participación en política, en la construcción, en el diseño de políticas públicas y por supuesto también en la observancia de su implementación y su evaluación. Pues agradecerles muchísimo y que sepan que igual estaremos manteniéndonos en contacto porque esto es parte de un proceso que se habilita, como bien decía Ernesto en un principio, con la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, AMEXID y Secretaría de Relaciones, entonces, por la construcción de una agenda local para el ODS 16, que es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y pues en ese sentido, pues ya llevamos parte del camino andado, pero faltan otros pasos a los que nos dará mucho gusto y requerimos, necesitamos de su participación. Pues muchísimas gracias de nuevo y si no hay más que agregar, pues nos vemos en la próxima. Bien, bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, un saludo, Lince.